Transmite Radio Anglicana. ...24 horas... siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches, reverendo Noel y todos nuestros amigos de Radio Anglicana, los que la hacéis en los estudios de Radio Anglicana y también a todos aquellos que nos escuchan. Totalmente, como siempre, saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las distintas plataformas, tanto en las aplicaciones móviles, en la página web, y aquellos que en este momento nos ven y nos escuchan en la transmisión de vídeo en nuestras plataformas de Facebook, aquellos que nos ven a través de Telegram en este momento y los que también nos ven a través de nuestra página web en esta transmisión de vídeo en este momento a través de Radio Anglicana. Sean todos bienvenidos. También saludamos a los oyentes de Radio San Mateo y Radio San Juan que están con nosotros conectados en este momento en la retransmisión de este programa La Palabra Hoy. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu Comenzamos, como siempre, poniéndonos en las manos del Creador para que Él sea el que dirija este espacio para bendición y para provecho del pueblo de Dios. Adelante, reverendo. Te damos gracias, Padre nuestro, una vez más por el privilegio que tenemos de, desde este programa de radio, seguir impartiendo esperanza con el mundo, seguir transmitiendo las buenas nuevas del Evangelio y seguir en todo momento, Señor, buscando glorificarte a través de tu palabra revelada. Te pedimos que así sea en este programa de hoy y en todos. Y no dejamos, Señor, de pensar en las personas que sufren, en las personas que no tienen paz, en las personas que están viviendo situaciones trágicas. Te pedimos especialmente para ellos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. tu palabra es la luz. Bueno, el tema que tenemos preparado para este día sería Samuel el profeta y utilizaremos el capítulo 3 de este primer libro de Samuel, capítulo 3, va a ser el texto bíblico de referencia. Así que les animamos también que en el transcurso del programa tienen alguna inquietud, pueden hacérnosla llegar a través del WhatsApp de Radio Anglicana. En la aplicación móvil y tienen un enlace directo al WhatsApp de Radio Anglicana. Y si no, pues al 698-680696 si están dentro del territorio nacional. Si están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696, pueden hacernos llegar sus comentarios, sus reacciones en torno al tema de hoy. Samuel el profeta. Bueno, ¿qué significa el hecho de que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, como nos dice el texto bíblico, Juan Mari? ¿Qué significa esa frase, escasear la palabra de Dios? Mira, es una frase interesante porque hace referencia, si tenemos un poco en cuenta cuál debió ser el contexto histórico real en el que vive Samuel, el joven Samuel y luego también el Samuel adulto, hace referencia a un momento en que la revelación de Dios, digamos su palabra, no estaba escrita.
no estaba escrita y no estaba, o estaba escrita, había muy poco escrito de la revelación divina, y por lo tanto el pueblo de Dios de aquella época, que era el pueblo de Israel, necesitaba que Dios se comunicara con él a través de siervos escogidos, como eran, por ejemplo, los profetas. El hecho de que se nos diga ahí con toda claridad, en este capítulo del libro primero de Samuel, que la palabra del Señor escaseaba, quiere decir que, con toda probabilidad, los israelitas eran conscientes de que no había ningún profeta en Israel, que no había nadie que hablase al pueblo, que transmitiera al pueblo mensajes divinos, y estaban, pues sin duda, expectantes ante la posibilidad de que Dios finalmente les hablara. Esta expresión nos hace pensar también que probablemente muchos israelitas piadosos de aquel momento tuvieran temor de sentirse desamparados si Dios realmente no les hablaba, si no les hablaba a través de un siervo escogido que les transmitiera su palabra. Por esta razón, sin duda que Israel estaba deseando, los israelitas piadosos, por supuesto, estaban deseando una manifestación divina, una manifestación profética que les dijera algo, que los encauzara, porque estaban a las puertas de momentos realmente trascendentales para el desarrollo de su historia como pueblo. En varias ocasiones he escuchado a predicadores que dicen que actualmente también la palabra de Dios escasea. Juan Mari, ¿hoy en día escasea la palabra de Dios? En absoluto. Eso puede ser como se diría, un recurso homilético, ¿verdad? Un recurso homilético para exagerar algo. No, hoy no puede escasear la palabra de Dios, porque pensemos por un momento que jamás en la historia del cristianismo, o jamás en la historia de la revelación divina, se ha vivido un periodo como este, el periodo actual en el que nosotros vivimos en nuestros momentos históricos, que la palabra escrita de Dios, la palabra revelada de Dios, haya estado tan al alcance de todos los seres humanos como hoy, o bien en su conjunto, la Biblia entera, o bien partes muy selectas de ella, como puede ser, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Además, tenemos también otra realidad que hace que esa afirmación no sea verídica, y es que en nuestros días la palabra de Dios está completa. O sea, la revelación está completa por un detalle, y es que desde hace 2000 años el pueblo de Dios, la Iglesia, sabe perfectamente que el Mesías ya vino en su momento y que el Evangelio es proclamado en todo el mundo, lo que significa que hoy esa afirmación pues realmente no tendría excesivo sentido, salvo que sea, como decimos, un recurso homilético de algún predicador, que a lo mejor lo que quiere decir es que se lee poco, que se estudia poco la palabra de Dios, lo cual desgraciadamente puede ser cierto, pero no que no exista una palabra de Dios. Ya está ahí, y además completa, y realmente muy completa y extendida por todas partes. Bueno, ahora centrándonos en la figura que nos ocupa, la figura del profeta Samuel, surge una pregunta ante el desastre de familia que tenía, por ejemplo, el sacerdote Elí, y luego también la rastra familiar que podía tener el profeta Samuel. Nos surge el porqué, siempre surge el porqué de las cosas, Juan Mari, y es por qué Dios escoge a Samuel para manifestar, para revelar sus designios a la casa del sacerdote Elí. Es desde luego una pregunta que todos nos podemos hacer, y que evidentemente a lo largo de todos los siglos de historia del cristianismo, y también sin duda los siglos previos de existencia del judaísmo, pues muchos nos hemos preguntado, ¿verdad? Pero la realidad es que responder a este tipo de preguntas es tan sumamente difícil que es prácticamente imposible dar una respuesta. A ver, no nos es dado realmente a los seres humanos el entender las razones que Dios podría, si quisiera argumentarlas, que nunca lo hace, evidentemente, porque para eso es Dios, para, ¿cómo diríamos?, escoger a una persona, quien quiera que sea,
para una misión muy concreta. Eso todo forma parte siempre de lo que nosotros llamamos los designios de Dios, ¿no? O como dicen algunos, los arcanos misteriosos de Dios. Y siempre permanecerá oculto en la mente divina, ¿no? No obstante, ha habido a lo largo de la historia quienes se han aventurado, ¿no? A decir, a dar razones, ¿no? ¿Por qué Dios escoge a una persona tan joven como debía ser Samuel en aquel momento, ¿no? Que o bien era todavía un niño o era ya lo que llamaríamos hoy un joven adolescente o quizás preadolescente nada más, ¿no? Hay quienes han dicho que Dios precisamente escoge a Samuel por ser muy joven, ¿no? Es decir, alguien que todavía no había sido maliciado o que todavía pues estaba predispuesto a escuchar con una fe, digamos, infantil o ingenua, ¿no? Pero una fe sincera, ¿no? Pero eso, desde luego, es simplemente una interpretación, que además es una interpretación muy sui generis, ¿no? El hecho de pensar que Dios solo podría, en ese caso, escoger a niños o jovencitos, no es, no es la realidad que nos muestra la Biblia. La Biblia nos muestra que Dios escoge a gentes muy diversas, ¿no? De edades, clases sociales muy, muy diferentes, ¿no? O sea, lo único cierto que podemos decir en relación con la historia que aquí se narra es que Dios escogió, eso sí, al joven Samuel o al niño Samuel tal vez, pero lo escogió por pura gracia, simplemente, no porque Samuel fuera en sí mismo nada especial, sino porque Dios quiso hacer de él su instrumento. Más allá de eso, realmente no podemos decir nada. Bueno, ¿y qué evidencia la actitud de Samuel ante los llamados de Dios? Porque se repitió más de uno el llamado que Dios le hace a Samuel, Samuel. Pues vamos a ver, podríamos decir que en primer lugar lo que muestra Samuel, y eso es un dato muy positivo sobre él, es un gran respeto, incluso vamos a decir cariño, hacia la figura del anciano sacerdote Elí, que en aquel momento, en aquellos días, pues hacía para con Samuel las funciones de padre a todos los efectos, ¿no? Fijémonos que el relato nos dice que Samuel creyó que era Elí quien lo llamaba y por lo tanto respondió, y respondió con muchísimo respeto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar podríamos decir también que Samuel tiene un concepto de Dios que le llama, que le impulsa a la reverencia, ¿no? Cuando Samuel, instruido por el anciano Elí, entiende que es Dios quien le llama, el Dios de Israel, el Señor, ese Dios misterioso que lo llama en la noche, que lo llama en la oscuridad, Samuel responde de forma positiva porque es alguien que ha sido educado allí en este santuario, en este tabernáculo de la ciudad de Silo, ha sido educado para servir. Entonces, cuando Samuel entiende que es Dios quien le llama y que no es el sacerdote Elí, su respuesta no es simplemente una especie de obediencia ciega a las palabras que le ha dicho el sacerdote Elí, sino que de sí mismo es alguien dispuesto a escuchar esa voz de Dios y, por supuesto, a hacerle caso. Tenemos una pregunta, reverendo, y es que si Samuel no había conocido a Dios y no se le había revelado la palabra de Dios, entonces fue predestinado, con el concepto de predestinación de Calvino, de Calvino, ¿no? O llamado. Bueno, las dos cosas, porque, bueno, en primer lugar, en la doctrina de la predestinación, sí, es verdad que se asimila con el calvinismo, pero no es de Calvino. Calvino la toma de San Agustín, del gran padre de la Iglesia del siglo IV, que a su vez la toma de San Pablo. Y San Pablo, a su vez, pues de los profetas del Antiguo Testamento, etcétera, ¿no? A ver, Samuel era sin duda, ahí sí que lo podemos decir, pero con mucho tiento, para no incurrir en errores gravísimos, ¿no? Es evidente que si Samuel recibe el llamado de Dios y si Samuel va a responder a ese llamado de Dios de forma positiva, como lo hizo, de hecho,
es evidente que Samuel era alguien a quien Dios había escogido. Y no olvidemos nunca que Dios no escoge como escogemos nosotros, sometidos al tiempo y a muchas circunstancias. Dios, que es el creador y el Señor del universo y es nuestro Padre, pues Dios desde toda eternidad ya tiene muy claros cuáles son sus designios para la historia de la salvación. Es decir, que Samuel es alguien que forma parte de esa predestinación divina para una misión concreta y es alguien a quien Dios en un momento dado de su vida va a llamar, como hace aquí en el capítulo 3 del primer libro que lleva su nombre. Es decir, que ahí los dos conceptos pueden confluir perfectamente bien. Pero recordemos siempre que la predestinación, la doctrina de la predestinación, que es sin duda una de las más hermosas que la Biblia enseña cuando se presentan bien, cuando se presentan pues dentro del contexto del Evangelio, es una de esas enseñanzas bíblicas que están envueltas en el misterio. Es decir, que no nos es dado a conocer muy bien ni cómo funciona, ni en qué momento se puede ir diciendo o se puede ir cayendo en el error de jugar a ser Dios, como muchas veces desgraciadamente se cae, ¿no? O sea, sí podemos afirmar evidentemente que Samuel era alguien predestinado por Dios y predestinado a una función como todas las grandes figuras de la historia de la salvación y, por supuesto, predestinado en Cristo, aunque todavía Cristo no se había manifestado plenamente en la historia de la salvación. Aún faltaban unos cuantos siglos para que eso fuera así, un milenio concretamente. Ahora hablando del contenido, llega el profeta Samuel y le entrega a Elí un mensaje terrible de parte de Dios. ¿Qué significa entonces esa resignación que aparentemente manifiesta Elí ante estas palabras, Juan Mari? A ver, sí que es verdad que la familia de Elí y el propio Elí tienen muy mala prensa en las escrituras, en el libro primero de Samuel. Elí es un hombre débil, evidentemente, es un hombre que no tiene autoridad en su propia casa, en su propia familia, lo cual era pues algo abominable, ¿no?, en aquel tipo de sociedad. Elí es un hombre que parece flojo, blando, pusilánime. Incluso hay quien ha escrito por ahí que Elí era un cobarde. No sé hasta qué punto ese tipo de afirmaciones podrían tener realmente fuerza, ¿no?, o que pudieran ser realidades. Pero hay una cosa que sí que es cierta, y eso no lo podemos negar. A pesar de todas estas flaquezas, a pesar de todos estos errores que Elí había cometido a lo largo de su vida en la forma de educar a sus hijos, ¿no?, que eran completamente corruptos, pues a pesar de todo eso, la Escritura, tal como estamos leyendo en el libro primero de Samuel, nos muestra que Elí era un sacerdote de verdad, era un sacerdote auténtico. A ver, Elí no se le podría jamás acusar de fingimiento o acusar de hipocresía. Se le puede acusar de muchas cosas, pero no de eso. Verdaderamente Elí era un hombre de Dios, era un hombre que reconocía la soberanía divina y que por lo tanto la acataba. Además, al ser de familia sacerdotal, pues él estaba habituado pues por sus padres, sus antepasados, sus abuelos, sus familiares, que eran todos levitas. Él estaba acostumbrado, se había criado escuchando historias acerca de cómo Dios había guiado a Israel, ¿no? Entonces él aceptaba la soberanía de Dios, no le ponía ningún tipo de trabas y se mostraba obediente a lo que Dios decía. Entonces, claro, su debilidad frente a sus hijos, o su mala educación, por decirlo así, no le impedía ser respetuoso para con su Dios. Entonces, debido a la educación que él había recibido personalmente de su familia, de sus padres, ¿no?, y debido también a la responsabilidad que entrañaba su cargo de su sacerdote, pues él acepta plenamente el mensaje divino y se somete a su voluntad. O sea, no va a poner trabas, no va a poner pegas y no va a decir, no puede ser, Dios no me puede hacer esto. No, al contrario. Él, además consciente, como debía ser sin duda, de que lo que Dios le decía era verdad, pues lógicamente él iba a aceptar esa realidad que precisamente le es revelada por el nuevo profeta, que era precisamente aquel niño o aquel jovencito que se estaba educando con él.
Nos dice una radio escucha, Juan Mari, que si brevemente se podría explicar la diferencia entre libre albedrío y predestinación, porque a su juicio son dos conceptos diferentes, decía. Sí, son muy diferentes, es cierto. Por supuesto que lo son. Son dos conceptos muy diferentes y a lo largo de toda la historia del cristianismo, sobre todo desde la Reforma hasta aquí, ya también en la Antigüedad, pero desde la Reforma hasta aquí se han entendido como prácticamente contradictorios, ¿no? Hay quienes han hecho grandes esfuerzos para intentar conjuntarlos. Bueno, se entiende normalmente que el libre albedrío, y eso también lo entendía así San Agustín, es la capacidad del ser humano para manifestar responsabilidad. Responsabilidad ante las tareas, responsabilidad ante los cometidos que se le presentan en la vida, ¿no? Y que esa responsabilidad conlleva para el ser humano algo terrible, que es el tener que enfrentarse a decisiones que van a marcar su camino. Hay quien ha dicho por ahí que somos lo que decidimos, ¿no? Puede ser muy exagerado, pero en muchas ocasiones no lo es, ¿no? Entonces, lógicamente, puesto que el ser humano se mueve en esa esfera de responsabilidad moral, evidentemente está sometido al hecho de tener que tomar decisiones que a veces van a ser drásticas en sus propias vidas, ¿no? Mientras que la predestinación, la idea de la predestinación, tal como la muestra la Escritura, o tal como se colige de muchos textos de la Escritura, es algo que escapa al conocimiento humano, es algo que escapa al control humano, es algo que tiene que ver exclusivamente con Dios y con su soberanía absoluta, no solamente su conocimiento de lo que va a pasar, o sea, no es simplemente que Dios adivine el futuro, sino que Dios dirige desde siempre ese futuro. La cuestión es que aquí hay una cosa que es un peligro, y es confundir la predestinación con el fatalismo. Porque el fatalismo, que es un concepto pagano, el fatalismo es ciego. El fatalismo es, por decirlo así, si está escrito que mañana va a estallar una guerra, estallará, hagamos lo que hagamos. O, por ejemplo, si a un nivel más personal, si está escrito que mañana, yendo por la calle, nos va a atropellar un automóvil, un autobús, un camión, yo qué sé, o uno de estos patinetes que son tan peligrosos ahora en las ciudades, y que vamos a morir por ese atropello, pues efectivamente sucederá así y ya está. Y eso no se puede cambiar porque así está escrito. Eso es fatalismo. El fatalismo, como decimos, es ciego. La predestinación divina, que no es un concepto pagano, sino que es un concepto de la revelación, no es ciega, porque no es algo que decida un hado impersonal que está ahí, sino que es algo que Dios va dirigiendo en la vida de los seres humanos. Y la predestinación, tal como se entiende en la Biblia, siempre tiene una finalidad, y esa finalidad es la redención. La redención y hacer de los seres humanos, pues hacernos a la semejanza de Cristo, ¿no? Entonces es muy diferente. Pero claro, no podemos decir cómo funciona, porque no sabemos cómo funciona la predestinación. Lo mismo que tampoco sabemos otras muchísimas cosas que están ahí en la Escritura, pero que no alcanza nuestra capacidad humana para comprenderlas, ¿no? Mira, por ejemplo, por decir unos pocos ejemplos muy rápidos, el misterio de la predestinación es muy similar, por ejemplo, al misterio de la creación. No sabemos cómo ha sido creado el mundo. E incluso todas estas teorías que puede haber científicas son solo teorías. Nadie sabe bien cómo empezó la creación, ¿no? O cómo empezó el mundo. Ni siquiera podemos saber cómo nació la vida. También hay muchas teorías, a cual más graciosa, pero es que solo son teorías. No se puede saber cómo nació la vida. No podemos saber, por ejemplo, cómo tuvo lugar la encarnación del Verbo en la Virgen María. Eso es imposible de saber. O tampoco podemos saber cómo fue la resurrección de nuestro Señor. Tampoco podemos saber cómo será la resurrección de los muertos, ni tampoco podemos saber cómo será la parusía, ¿no? Todas las imágenes que se nos dan en la Biblia son aproximativas, ¿no? Hay en la Biblia varias enseñanzas que son firmes,
que entran dentro del misterio de Dios, y la predestinación es una de ellas. La realidad del albedrío humano, del libre albedrío humano, es una realidad de responsabilidad moral, que eso todos tenemos. Esa realidad pues nos confronta, como decimos, a decisiones. Lo que ocurre es que en el campo de la fe, los creyentes siempre tenemos la tendencia a creer que incluso esas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida finalmente van dirigidas por un Dios de amor que tiene como propósito nuestra restauración definitiva. Esa es la... Si de verdad hemos respondido algo, porque en estos temas es muy difícil responder nada claro. Con tan poco tiempo, claro. Otra pregunta, ¿por qué Elí tuvo que pagar por los pecados de sus hijos? Si ahora entendemos que como adultos cada quien responderá por sus propios actos. La pregunta es muy interesante, y más en un contexto cultural como el nuestro, que en nuestro concepto occidental hemos desarrollado desde hace ya bastante tiempo pues un individualismo muy grande, a veces excesivo. A veces lo llamamos individualismo por no llamarlo por su verdadero nombre, que es egoísmo, y el apellido egolatría. Bueno, a ver, en la mentalidad de los autores de la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, bien es cierto, sobre todo a partir de cierto momento, a partir de los profetas Jeremías y Ezequiel, concretamente, se está desarrollando en el pueblo de Israel una individualidad personal, que se entiende que los seres humanos son individualmente quienes son, ¿no? Es decir, que no son simplemente piezas o peones dentro de un gran ente colectivo que es la comunidad. Cada persona es individual. En el Nuevo Testamento se piensa exactamente igual en esa individualidad, pero también se piensa en el Nuevo Testamento que nuestra individualidad como cristianos tiene también otra vertiente, que es la comunitaria. No exactamente yo, siempre yo, sino yo por los otros. Y cada uno de los otros es yo con el resto, ¿no? Entonces, claro, la cuestión en este caso del pecado de Elí, ¿no? Y el pecado de sus hijos. ¿Por qué tendría que pagar Elí por sus hijos? Bueno, pues el pecado, por individual que sea su comisión, cada uno pues comete un pecado diferente, es inevitable que el pecado humano, es inevitable que el pecado de cada ser humano salpique a los demás, en mayor o menor medida. Así como las acciones buenas, vamos a llamarlas de esta forma, tienen siempre una repercusión en los demás, de una manera o de otra, en una medida o en otra, también las malas. Entonces, como vivimos en una cadena y somos todos, nos guste o no, aunque seamos individualmente personas distintas, somos eslabones de una gran cadena, esa gran cadena es la familia humana, es inevitable que nuestros errores puedan provocar otros errores que otras personas van a cometer. En este sentido, la, por decir así, indulgencia excesiva de Elí para con sus hijos, que no hay que olvidar, eran también sacerdotes como él. Lo que ocurre es que eran personas que vivían el sacerdocio de una manera completamente indigna. Pues los errores de Elí, la indulgencia excesiva de Elí, le hacía también responsable a los ojos de Dios de lo que sus hijos hacían, puesto que él era, Elí, el responsable de su casa y era el responsable de la familia sacerdotal. A ver, Elí no podía evitar, lógicamente, que sus hijos fueran pues personas poco recomendables. No podía evitarlo, porque cada uno era como era. Pero Elí sí podía haber ejercido más autoridad y, por ejemplo, en algo muy concreto que veíamos en un momento anterior, que decíamos, incluso las ofrendas o la presentación de sacrificios
de los israelitas en el santuario era algo que se había deteriorado enormemente debido al mal hacer de los hijos de Eli, Eli como sacerdote sí que habría tenido que imponer autoridad y decir, no, las ofrendas no se puede hacer lo que estáis haciendo con ellas, ¿eh? Porque el Señor ha dado unas normas muy estrictas, muy precisas, y hay que conservarlas. Y si no podéis hacerlo, pues quedáis fuera de servicio. Él nunca hizo eso. Es decir, que su indulgencia excesiva, quizás su comodidad, no enfrentarse con ellos, pues le hizo ser en buena parte también, corresponsable de lo que ellos hicieran. Sí, le hizo cómplice. Totalmente. Sí, porque encontramos en el Nuevo Testamento, no sé si te recuerdas, Juan Mari, cuando le llegaron aquel ciego de nacimiento a Jesús y le dijeron, ¿quién pecó, él o sus padres? Entonces se tenía esta mentalidad de que los pecados de unos afectaban a los otros, o a los hijos o a los propios, o el pecado de los padres lo heredaban los hijos, en plan las deudas que nosotros heredamos. Así es. Total. Bueno, ya vimos anteriormente cómo reaccionó Elí cuando llega Samuel, el profeta, llevándole aquel designio. Ahora la pregunta es, ¿cómo reacciona el pueblo de Israel ante la noticia de que Samuel era el profeta elegido de Dios? Si miramos los últimos versículos del capítulo 3 del libro primero de Samuel, nos vamos a dar cuenta de que cuando se dice, ¿no?, y que corre la noticia, creo que dice de norte a sur, desde Dan hasta Beerseba, que había un nuevo profeta en Israel, pues la reacción, o sea, lo que deja entender el texto es que era una reacción de gran alegría, de gozo. A ver, el pueblo, pues parece ser, como decíamos al principio, ¿no?, que los que eran piadosos en Israel probablemente pues sufrían profundamente porque, dicen, la palabra del Señor escaseaba, ¿no? Como habíamos dicho al principio. Pues ahora la noticia de que hay un nuevo profeta en Israel, que va a ser el joven Samuel o el niño Samuel, si era un niño todavía, pues eso tiene un indiscutible, una repercusión indiscutible en Israel, y es que a partir de ahora ya la palabra de Dios no escasea, al contrario, está presente. Más aún, esa presencia de un profeta que es reconocido por todos como tal, iba a juzgar, sin duda, o iba a gobernar al pueblo de Israel, y todo eso simbolizaba, hay que tenerlo en cuenta así, pues el cuidado de Dios por su pueblo, ¿no? A ver, por decirlo de una forma mucho más sencilla, ¿no? Al reconocerse que Samuel era realmente un profeta de Dios, el pueblo de Israel, los israelitas de aquel entonces, podían tener la sensación de que estaban seguros, ¿no? O sea, la presencia visible de aquel joven Samuel en Silo y luego más adelante donde ejerciera su ministerio, todo esto les daba a los israelitas una manifestación clara de esa seguridad. O sea, Dios no los dejaba, Dios no los abandonaba, ya no había escasez de palabra de Dios, sino que era una presencia real. El texto no lo dice, pero podemos imaginarnos la alegría de su madre, Ana. Recordamos en los episodios anteriores la situación de aquella mujer piadosa, la alegría de Ana cuando le llegara la noticia de que hay un nuevo profeta en Israel y ese profeta es tu hijo. Podemos imaginarnos la alegría de ella y hasta del padre, por supuesto. ¿Hace alguna referencia el texto a lo que a cómo reaccionó Samuel cuando se da cuenta de que es Dios quien le llama, Juan Mari? Ahí en plan Jonás, por ejemplo, que sale huyendo y se quiere ocultar de Dios y todo esto. Fíjate que el texto es, los textos de la Biblia normalmente suelen ser muy sintéticos, ¿no? No son noticia periodística con gran amplitud de detalles e incluso con imágenes, que eso hubiera sido imposible en la época. Suelen ser muy escuetos y dejan muchas cosas en el tintero, ¿no? Muchas cosas en el aire. A ver, de Samuel lo único que se va a decir es el episodio del llamado divino, su reacción creyendo que es Elí, luego reconociendo que es Dios, transmitiendo el mensaje a Elí, que dice, bueno, pues si él es el Señor, él sabrá lo que hará, ¿no? La resignación de Elí. Pero de Samuel no dice nada más. No dice nada más. Pero es evidente que
alguien como Samuel, que se había educado, como habíamos dicho antes, ¿no?, en el servicio en el santuario, y con una idea clara de la obediencia que se debía a Dios y a sus mandatos, sin duda alguna que Samuel se debió quedar, a lo mejor, pues asombrado por la responsabilidad que se había puesto sobre sus hombros, siendo tan joven, pero no hay duda de que él asumió perfectamente bien que si Dios lo llamaba para eso, él no tenía otra opción que decir que sí, porque lo habían educado para decirle sí a Dios, ¿no? Entonces, aunque el texto no diga nada, aunque el texto no afirme nada, como tampoco afirma nada lo que hemos dicho, ¿no?, de la alegría que tuvo que tener su madre Ana y su padre Elcana, si es que todavía vivían, naturalmente, que probablemente sí, o sus hermanos, pues tampoco dice nada sobre Samuel, porque da por sentado que si Dios lo había llamado y él le había dicho, recordamos las palabras, ¿no?, habla, Señor, que tu siervo escucha. Estaba claro que Samuel se consideraba a sí mismo un siervo de Dios y por lo tanto iba a escuchar e iba a transmitir lo que se le dijera. Luz en mi sendero, luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, hemos llegado pues al final de nuestro programa. Gracias a nuestros oyentes que han intervenido, que han participado. Gracias también a los que nos habéis hecho llegar vuestros mensajes de felicitación, de agradecimiento. Gracias también a los que habéis hecho comentarios, preguntas que enriquecen este espacio. Gracias también al reverendo Juan María por la paciencia que nos tiene y por el tiempo también que nos dedica para compartir eso que Dios le ha dado, ese conocimiento que Dios le ha dado. Muchísimas gracias, Juan María. Y muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros que estáis ahí al pie del cañón y sin los cuales no sería posible la emisión de ningún programa, evidentemente. Y gracias a todos nuestros hermanos y amigos que contribuyen a hacer del programa algo dinámico. Totalmente, así que también gracias a las radios que nos retransmiten, gracias a los hermanos que nos acompañan a través de las distintas plataformas, como sabéis, a través de Facebook, a través de Telegram, también a través de Kik.com, a través de nuestra página web. En este momento emitimos en vídeo, el resto pues son emisiones de audio en las aplicaciones, en la página web también. Así que muchísimas gracias. También les invitamos y les animamos para dentro de 8 días continuar con estas reflexiones en torno al libro primero de Samuel. Así que les animamos para encontrarnos aquí pues la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta la próxima semana. Alabado sea Jesucristo. Amén. Tu palabra es la luz. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.